a todos y todas y bienvenidos a un episodio más de Atomics Podcast, el lugar donde la curiosidad se conecta con la ciencia. Soy tu host, Iraís, y hoy vamos a emprender un viaje a un mundo donde la lógica se retuerce, la realidad se dobla y las matemáticas se vuelven una aventura. Así es, mis queridos Atomics, el día de hoy entramos en el mundo de Alicia en el país de las matemáticas. Hoy nos sumergiremos en el mundo matemático escondido dentro de Alicia en el país de las maravillas. Una historia escrita por nada menos que Lewis Carroll, un matemático que adoraba jugar con la lógica, las paradojas y los números disfrazados de locura. ¿Qué tal si te digo que el encoger y crecer de Alicia en el cuento no fue solamente un recurso divertido, sino una puerta a la escala y las proporciones? O que el acertijo del sombrerero loco no es solo un juego de palabras, sino un rompecabezas de lógica. Carroll no contaba solo un cuento, escondía las matemáticas en plena vista y hoy vamos a revelarlas. Al final de este episodio verás las matemáticas con otros ojos. Descubrirás cómo la narrativa y los números se cruzan, cómo los acertijos afinan el pensamiento crítico y quién sabe, tal vez empieces a mirar el mundo con un lente más matemático. Porque las mate no son solo fórmulas, son patrones, historias y misterios que esperan ser resueltos. Para ver los avisos legales completos visita www.atom-colab.com. Atomics Podcast es independiente. Lo impulsa la curiosidad, la creatividad y un gran amor por la ciencia. Si disfrutas lo que creamos y quieres que sigamos, puedes patrocinar un episodio. Te agradeceremos al aire y mencionaremos tu nombre o tu proyecto. El apoyo puede ser de 5, 10, 20 pesos, dólares o el monto que tú elijas. Solo tienes que entrar a www.atom-colab.com/podcast para donar o incluso para patrocinar un episodio completo. También puedes escribirnos a hello@atom-colab.com. Gracias por hacer posible que contemos la ciencia desde la creatividad. En este tercer episodio de Atomics Podcast nos invita a un viaje muy singular, Alicia en el país de las matemáticas. Imagina a Alicia, la niña curiosa del clásico de Lewis Carroll, cayendo por la madriguera del conejo. No solo cae hacia un mundo de fantasía, sino también cae hacia un reino donde las matemáticas y la lógica se mezclan con lo maravilloso. En este episodio exploraremos cómo esa aventura aparentemente absurda de Alicia se entrelaza con conceptos científicos y filosóficos profundos, desde ingeniosos acertijos numéricos hasta preguntas sobre la naturaleza, la realidad y la identidad personal. Es como si estuviéramos tomando el té con el sombrerero loco. La historia original de Alicia en el País de las Maravillas no surgió de la nada. La fantasía nació de la mente de un matemático y lógico británico, Charles Lochwin Dodgson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll. Carroll, quien fue profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, llenó el relato de Alicia con sutiles referencias numéricas, juegos de palabras lógicos y enigmas ocultos bajo el disfraz de lo absurdo. Y no es de extrañar entonces
que tras la sonrisa enigmática del gato Cheshire y las aventuras del sombrerero loco, se esconda la perspectiva de alguien apasionado por los números y la razón. De hecho, Alicia en el País de las Maravillas puede leerse en parte como una divertida sátira de las novedades matemáticas que surgían en la Inglaterra victoriana. Lewis Carroll era un matemático bastante tradicional. Tenía pocos amigos y además de eso tenía, ciertas ideas innovadoras de su época. Por ejemplo, el auge de un álgebra más abstracta y de conceptos extraños como los números imaginarios que le resultaba difícil de digerir como a todos. O cómo conservar, en materia de números, él veía con recelo la creciente abstracción de las matemáticas en el siglo XIX. Y su frustración ante aquella matemática moderna quedó plasmada en muchas escenas disparatadas de la novela. Es como si él nos dijera, si vamos a aceptar ideas matemáticas alocadas, ¿por qué no vamos a aceptar también que el gato hable o que las liebres se obsesionen con la hora del té? En otras palabras, Carroll lleva estos nuevos conceptos al extremo de lo absurdo a través de la fantasía narrativa, invitándonos a reírnos de ellos y tal vez a reflexionar. La novela en sí está repleta de guiños sutiles como esos. Por ejemplo, ¿recuerdas esa célebre fiesta de té interminable del sombrerero loco, donde el reloj permanece congelado a las 6 de la tarde? Podría ser una broma hacia un concepto matemático real de la época como los cuaterniones, ese nuevo sistema de números desarrollado en el siglo XIX por el matemático irlandés William Rowan Hamilton, que requería 4 elementos, 3 dimensiones espaciales y el tiempo como una cuarta dimensión para poder describir rotaciones del espacio. Carroll, al dejar afuera el personaje del tiempo en la mesa del sombrerero loco, condena a los protagonistas a dar vueltas eternamente alrededor de una mesa del té sin avanzar, exactamente como ocurría en los cálculos de Hamilton si se omitía la variable temporal. Muy astuto. Así es como un chiste aparentemente tan inocente sobre una merienda perpetua resultó ser una ingeniosa parodia matemática. Curiouser and Curiouser. Curiosa e más curiosa, diría Alicia, entre asombrada y divertida al descubrir que hasta en las escenas más alocadas hay un orden lógico escondido. Pero en este episodio de Alicia en el País de las Matemáticas, no solo se trata de números y fórmulas. Bajo esa superficie lúdica de la historia, laten también profundas preguntas filosóficas. Alicia no solo desafía las leyes de las matemáticas en Wonderland, también se ve obligada a cuestionar la realidad y a sí misma. En ese famoso pasaje donde la oruga azul le hace a Alicia una sencilla pregunta: ¿quién eres tú? Esta pregunta, en apariencia inocente, desencadena en la niña una auténtica crisis de identidad. Alicia titubea y admite que ya no está segura de quién es, después de tantos cambios extraños que ha experimentado. Lo que empieza como un diálogo curioso se convierte en una exploración de una de las cuestiones filosóficas más fundamentales: ¿quién soy yo? A lo largo de esa aventura, nuestra joven protagonista debe replantearse todo lo que creía conocer y quién creía ser, mientras las reglas de la lógica y el sentido común se desmoronan a su alrededor.
No sé, eso me parece más real de lo que tal vez nos podamos imaginar, ¿no? Carroll logra así que conceptos de lógica y filosofía profundos se cuelen en un cuento infantil de forma accesible y encantadora, envolviéndonos en un juego donde nada es lo que parece, pero todo te invita a pensar. Ahora sí, recordemos que en este episodio estamos explorando cómo la ciencia y la filosofía se van de la mano en este hermoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y vamos a hablar más a fondo acerca de esas matemáticas ocultas tras la sonrisa del Cheshire Cat, de paradojas lógicas escondidas en diálogos aparentemente disparatados y de las lecciones sobre la realidad, la identidad que se desprenden de esta hermosa obra clásica. Y bueno, y sin necesidad de ecuaciones complicadas, entremos en este episodio. Vamos a entrar en nuestro deep dive con mucha curiosidad, con una mente abierta para poder maravillarnos. Y te invito a que te sigas conectando con nosotros para acompañarnos en este recorrido por el lado más curioso de Wonderland, donde la imaginación se encuentra con las ideas y donde las maravillas son mucho más que simples fantasías. Solamente quiero aclarar que en este episodio no vamos a abordar las controversias personales de la vida de Lewis Carroll, ya que nuestro enfoque está puesto exclusivamente en los aspectos científicos y filosóficos de su obra, y estoy segura de que si quieres encontrar más acerca de la vida de este matemático, puedes recurrir a otros podcasts donde hablan de su vida y de pues esas especulaciones o de esa otra información mucho más a fondo. Pero te recuerdo, aquí es un podcast de ciencia. Continuamos. Hola, hola, y bueno, ya estamos aquí para adentrarnos en este deep dive de Alicia en el País de las Matemáticas, Alicia en el País de las Maravillas. Y algo que me gustaría comentar, o sea, si no has visto Alicia en el País de las Maravillas, que creo que es de Disney, creo, no me están patrocinando, pero ok, los perdono. Puedes verlo, pero también creo que venden los libros o puedes conseguir los libros en línea, lo puedes conseguir en inglés, en español, está creo que en muchísimos idiomas. Es uno de los libros clásicos, ¿no?, de la literatura. Entonces te recomiendo que busques ese libro, que lo leas. Puedes leerlo antes o yo creo que puedes leerlo después, porque tener esa perspectiva, ¿no?, de ya sea leer el libro o ver la película antes y después, ya empiezas a crear esas como conexiones, y me encanta a mí hacer los dos. De hecho, se lo acabo de enseñar a mi hijo, obviamente está muy pequeño y no va a entender lo que le estoy hablando, no entiende yo creo que nada de lo que le digo, pero a mí sí me ayudó bastantísimo el leer el libro y el ver la caricatura. Me ayudó muchísimo, entonces se los recomiendo bastantísimo. Y después, ¿no? También después de este podcast, poder verlo o leerlo otra vez o los dos, te cambia esa perspectiva. Dices, empiezas a hacer esas conexiones súper padrísimas. Estoy súper emocionada de verdad de poder compartir esto con ustedes el día de hoy. Y bueno, bien, ahora sí hay que adentrarnos en este país de las maravillas, ¿no? Y si algo sabemos de este lugar es que las cosas pues no funcionan como deberían. Hay puertas que aparecen y desaparecen, el tiempo se detiene en la fiesta del té y las palabras pues significan exactamente lo que la reina quiere que signifiquen. Y aquí está lo divertido. Lo que a primera vista parece que no tiene sentido es en realidad Lewis Carroll jugando con la lógica y las paradojas. Mis atómicos, aquí es donde comienza la magia de las matemáticas.
Hablemos de la lógica, porque normalmente pensamos en la lógica como algo que nos ayuda a darle sentido al mundo. Y si A es verdadero, pues entonces B es verdadero, entonces C también debe serlo, ¿no? Es como la lógica de las matemáticas. A, el B, el C son verdaderos, entonces todo tiene que ser verdadero, ¿no? Y este tipo de razonamiento es ese razonamiento que nos permite construir puentes, escribir códigos de computadora y pues ya saben, decidir si es buena idea o no ponerle piña a la pizza. Ya ustedes decidirán. Nadie los está juzgando, pero no lo pongan en internet, por favor. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la lógica empieza a jugarnos bromas? Y a Lewis Carroll le encantaba ponerle la lógica, pero poner la lógica patas para arriba. No para burlarse de la lógica, sino más bien para mostrarnos lo frágil que pueden ser nuestras suposiciones. Y en el País de las Maravillas es un lugar donde la lógica pues realmente no está rota. Simplemente sigue un conjunto de reglas diferentes. Y bueno, pensemos en ese famoso intercambio de palabras entre Alicia y el gato Cheshire. Alicia dice, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato Cheshire contesta, eso depende en gran parte del sitio a donde quieras llegar. Y esta conversación al principio suena pues un poco útil, no tanto, pero hay que pensarlo un segundo. En realidad es una afirmación filosófica y lógica muy profunda porque ¿cómo podemos tomar una decisión si no sabemos a dónde queremos ir? Y esto es fundamental, no solo en la vida, sino en la teoría de las decisiones de las matemáticas y la economía, chicos. Y también es la base de esos problemas de optimización en el aprendizaje automático y de inteligencia artificial. A ver, ¿cómo les quedó el ojo, verdad? O sea, ya nos estamos poniendo a pensar. Se los voy a repetir. Vamos a repetir este intercambio porque se me hace súper importante. Y aquí Sanchito, aquí está conmigo, les manda saludos mi perro Sancho. Les manda unos guau guaus. Aquí lo tengo. Entonces, si oyen ruido, ya saben, siempre aquí va a estar Sancho. Ok, piensen en este famoso intercambio otra vez. Vamos a repetirlo porque quiero que lo piensen, está súper padrísimo. Alicia dice, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato Cheshire contesta, eso depende en gran parte del sitio a donde quieras llegar. Ay, me encanta, me encanta. Recuerden esto, es parte de la vida, ¿no? Es parte de las decisiones que tenemos que tomar para movernos a un trabajo nuevo, para definir qué carrera queremos estudiar. O sea, esto es una pregunta muy importante porque si no sabemos a dónde queremos llegar, pues ahí no podemos definir qué camino realmente necesitamos tomar. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a hablar de esta otra famosa escena adivinanza del sombrerero loco. Y yo me imagino que muchos ya saben a cuál me refiero. ¿Sí saben a cuál me refiero? Es esta. ¿Por qué un cuervo se parece a un escritorio? Y aquí viene lo mejor. Carroll jamás pensó en darle una respuesta a esta pregunta. Y aún así, durante más de un siglo, matemáticos, lingüistas y fanáticos de los acertijos han intentado resolverla. La solución más reconocida, pues porque Poe escribió sobre ambos. Esto es súper ingenioso. Bueno, hay un señor también británico que era de la época que escribía estos poemas y cuentos oscuros, Edgar Allan Poe. Y me imagino que también muchos de ustedes han tenido la oportunidad de leer esos poemas acerca de Edgar Allan Poe. Si no, se los recomiendo si les gusta un poco como, pues sí, ya que viene ahorita Halloween, ¿no? Y así, Día de Muertos, no les recomiendo mucho leer a Edgar Allan Poe.
Entonces, él era fanático de Edgar Allan Poe, entonces él trata de hacer esas conexiones, ¿no? Y me parece una pregunta ingeniosa, pero que no formaba parte de este libro original a la vez. Y este tipo de lógica autorreferencial resulta crucial en los teoremas de, pues se le llama problemas de incompletitud de Gödel. Estos problemas sacudieron a las matemáticas en el siglo XX al demostrar que dentro de cualquier sistema formal siempre habrá esos enunciados verdaderos que no pueden probarse dentro del propio sistema. O sea, es que las matemáticas son otro mundo, pero son súper, súper divertidas. Entonces, ahora ampliemos esa perspectiva por un segundo. ¿Por qué importa todo esto? Estas cosas locas del gato, del sombrerero loco, de Alicia, de caer en la madriguera. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque esta forma paradójica de pensar, pues ayudó a inspirar el campo de la informática. Ayudó a inspirar el campo de la informática, chicos, así es. Piensen en un sistema moderno de inteligencia artificial, ¿verdad? Tiene que procesar lenguaje, tiene que obtener inferencias y a veces tiene que lidiar con información ambigua o contradictoria. Y Carroll jugaba con este tipo de pensamiento mucho antes de que existieran las computadoras. Y ya que hablamos de paradojas, recordemos la escena del juicio en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, donde la reina de corazones grita: sentencia primero, veredicto después, lo cual lógicamente no tiene ningún sentido. O sea, y no se me hace ni siquiera justo. Y hablar de justicia, pues también es otro tema, ¿no? Pero en esta parodia directa de las falacias lógicas, específicamente del razonamiento circular, ¿no? Este tipo de lógica defectuosa pues aparece en la vida real más a menudo de lo que uno pensaría. Aparece en argumentos débiles, en malos debates políticos e incluso en ciertos sistemas jurídicos históricos, chicos. Y es por eso que a veces las matemáticas nos ayudan, porque dicen: ay, ¿a mí de qué me sirven las matemáticas? Pues te sirven de mucho, porque te sirven para poder crear ese pensamiento crítico y poder detectar cuando entras en tener ciertos razonamientos circulares, ¿no? Entonces, ¿por qué otra razón deberían importarnos todos estos acertijos y paradojas? Bueno, porque la lógica y el pensamiento crítico siguen dando forma a todo lo que nos rodea hasta el día de hoy. Tenemos ejemplos: inteligencia artificial, súper importante en estas épocas. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan manejar la ambigüedad, tal como lo hacen los acertijos y paradojas de Carroll. Como él, pues tal vez nos obliga a hacerlo de una manera divertida, ¿no? Entonces, es súper importante. Además, el pensamiento del lenguaje natural, del lenguaje, utiliza técnicas similares para comprender el lenguaje humano. También en cuestiones de ciberseguridad, muchos métodos criptográficos se basan en rompecabezas lógicos increíblemente difíciles de resolver, lo que garantiza una transmisión segura de datos. Y en las matemáticas y la física teórica, las ideas con las que jugaba Carroll, como estos espacios imposibles y estos sistemas lógicos alternativos, influyeron en trabajos posteriores sobre mecánica cuántica y geometría no euclidiana, que fueron dos pilares fundamentales de la física moderna. Y en la educación, hoy en día, los profesores, maestros, usan la narración, al igual que Carroll, para hacer las matemáticas y la lógica más atractiva. Porque un niño puede tener dificultades pues con un problema árido de lógica. Si tú llegas con tus problemas de lógica así de la nada, oye, o sea, disculpa, ¿qué es esto, no?
Pero si conviertes estos problemas de lógica en acertijos, de pronto todo el mundo queda enganchado porque te empiezas a pensar, empiezas a caer en este rabbit hole, en esta madriguera de conejo, empiezas a caer pensando, envolviéndote cómo resolver el acertijo. Ya se vuelve y se torna un poco más divertido. Y bueno, así que si alguien alguna vez te ha dicho que las matemáticas son aburridas, hay que recordar que en las matemáticas esconde algo maravilloso, cosas maravillosas que están esperando ser descubiertas por ti. Así que bueno, sigamos en este deep dive de Alicia en el País de las Matemáticas. Muy bien, mis mentes curiosas, mis atomics, ya sobrevivimos a la lógica enloquecida y a las paradojas del sombrerero loco. Pero ahora viene lo más divertido, el verdadero país de las maravillas matemáticas. Porque si Lewis Carroll fue capaz de hacer que una oruga filosófica fume mientras da consejos de identidad, imagínate lo que podemos hacer con los números, ¿no? Bueno, empecemos por lo que muchos llaman a los locos del barrio de los números, que son, tirín, tirín, los números imaginarios. Sí, esos que suenan inventados como si fueran producto del té del sombrerero, pero que en realidad son una de las ideas más geniales de las matemáticas. En los tiempos de Carroll, los matemáticos debatían si era razonable aceptar números que no podían verse en la recta numérica real. Si te acuerdas de tener esa regla del 1 al 10 o del 1 al 20 o del metro, todos esos son números reales. Y, por ejemplo, si se acuerdan de la raíz cuadrada de -1, o sea, ¿cómo es posible algo así? Para un matemático del siglo XIX, eso era como decir, te vendo un gato invisible que se ríe, pero el gato no existe. Y Carroll, con su agudo sentido del humor lógico, decidió jugar con esa idea en su historia, en la historia de Alicia. ¿Te acuerdas cuando Alicia, pues, crece y se encoge constantemente? Bueno, esa es más bien una metáfora perfecta para lo que en las matemáticas llamamos cambios de escala, porque es una relación entre la magnitud y la proporción. Y en un mundo donde el tamaño cambia sin sentido, el sistema de referencia, que es la realidad misma, también se vuelve imaginaria. Pero lo más curioso es que esos números imaginarios, pues hoy en día son totalmente reales en la práctica. Sin ellos no tendríamos electricidad alterna, ¿te acuerdas de Nikola Tesla? Ingeniería del sonido, ni siquiera tuviéramos, imagínate esto, inteligencia artificial. Así que la raíz de -1 puede ser invisible, pero gobierna el mundo. Bueno, sigamos y hablemos de la Reina Roja por otro túnel de lo absurdo. Vamos a hablar acerca de la geometría no euclidiana. Y bueno, hasta el siglo XIX se creía que todo espacio seguía las reglas de Euclides. El señor de la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? Ok. Pero para Carroll, pues él vivió justo cuando matemáticos como Lobachevsky y Riemann empezaban a hablar acerca de ¿y si el espacio no es plano? ¿Y si es curvo? Y bueno, Carroll, que daba clases de geometría, transformó esa idea en algo visual y divertido. En un mundo donde las distancias, el tiempo y la orientación dejan de tener sentido. Porque cuando Alicia camina y termina donde empezó o atraviesa un espejo y el mundo se invierte, eso no es solamente fantasía. Aquí estamos tratando de hablar acerca de topología narrativa.
Y dices, bueno, pues ¿qué es topología? ¿El estudio de los topos? Bueno, vamos a hablar de esto. La topología estudia cómo cambian los objetos cuando se estiran o se deforman sin romperse. Para un topólogo, una taza y una rosquilla son iguales porque ambas tienen un agujero. Y bueno, así que podríamos decir que el gato de Cheshire es el primer ejemplo literario de un objeto topológico de frontera. Desaparece todo el cuerpo, pero queda la sonrisa, como si solo persistiera la estructura matemática del gato. Ay, ya sé, esto suena súper loco, pero sigamos porque todo esto va a empezar a tener un poco más de sentido. ¿Te acuerdas de este juego de ajedrez en la secuela de Alicia a través del espejo? Porque hay secuela, o sea, está Alicia en el País de las Maravillas y está también el otro cuento a través del espejo, totalmente recomendado, por favor vayan a leerlo. Y bueno, esta parte está completamente construida sobre un tablero y cada personaje se mueve siguiendo reglas precisas como en un algoritmo. Alicia empieza como un peón y a medida que avanza cambia de nivel, literalmente como en un videojuego, chicos. Este tablero representa la matemática discreta, que es el estudio de sistemas donde todo ocurre en pasos finitos, no continuos. Pero Carol va más allá y nos muestra cómo las reglas determinan la realidad. Y esto, mis queridos Atomics, es exactamente lo que ocurre en la programación y en la teoría de autómatas modernos. Además, este tablero se extiende en todas direcciones como si no tuviera fin. Y aquí entra otro tema fascinante, el infinito. ¿Te acuerdas de el infinito? Este concepto tan escurridizo que incluso los grandes matemáticos han tenido que abordarlo con mucho cuidado. George Cantor lo definió formalmente solo unas décadas después de Carroll, pero Carroll ya lo había intuido al mostrar un mundo donde nada tiene límites claros. El País de las Maravillas es, en cierto sentido, un espacio infinito en expansión, una metáfora temprana de lo que la física moderna entendemos como universos curvos y multidimensionales. Y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Pues mucho más de lo que te imaginas. Las ideas que Carol transformó en humor visual, como este crecimiento de Alicia, el gato que se disuelve y desaparece, el espejo que invierte al mundo, ahora tienen su reflejo en estas teorías modernas como la geometría fractal, desarrollada por Benoit Mandelbrot. Y bueno, los fractales son estructuras que se repiten a distintas escalas de manera infinita. Y si Alicia siguiera encogiéndose para siempre, pues caería dentro de un fractal, un patrón que se repite en un bucle sin fin. He creado esos bucles sin fin en los programas, en los códigos que he creado. Es horrible, pero bueno. La naturaleza está llena de estos bucles. Por ejemplo, si vemos a los brócolis romanescos o si vemos estos copos de nieve o las costas del mar, también no solamente los podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en la computación. Y los fractales están en todas partes porque se usan para generar imágenes, música y hasta modelos del cerebro humano. Así que, en cierto modo, Lewis Carroll fue el primero en influenciar la geometría fractal y no necesitó ninguna computadora. Él solamente necesitó a una niña curiosa, un gato matemático y una imaginación infinita. Lo que parecía un cuento para niños ahora se convierte en algo más, en un mapa del pensamiento matemático moderno. Los números imaginarios que fundaron la ingeniería, la geometría
que inspiraron a la relatividad y los fractales que hoy definen la estética digital. Alicia no cayó por una madriguera, cayó en las matemáticas y nunca volvió a ver al mundo igual. Ok, mis Atomics, vamos a continuar a hablar acerca de cómo pues herramientas como la narración nos pueden ayudar a enseñar matemáticas, y el hablar de Lewis Carroll es hablar de esas herramientas que utilizas. Puede ser un cuento, puede ser poesía, donde uno puede esconder toda una lección matemática. Y en Alicia en el País de las Maravillas, la lógica y los números aparecen disfrazados de fantasía. Tengo un ejemplo muy importante. Mientras cae por la madriguera Alicia, si te acuerdas en esa escena, ella repasa de manera absurda sus tablas de multiplicar y va así. Ella dice, vamos a ver, 4 por 5 es 12 y 4 por 6 es 13. A este paso no llegaré nunca a 20. Suena muy ilógico, ¿no? Porque, a ver, ¿cuánto es 4 por 5? Si alguien me puede decir. ¿O cuánto es 4 por 6? Entonces vemos esta paradoja, ¿no? Esta forma de utilizar, pues, algo ilógico, dar respuestas tal vez un poco incorrectas para poder, pues, hablar acerca de los números, ¿no? Y cómo esta lógica, pues, está tan disparatada. Y este juego, como con otros sistemas de numeración. Hay otros sistemas de numeración que no todos son decimales, por ejemplo, y hacen pues la aritmética la hacen un poco más divertida, ¿no? También el sistema vigesimal, el sistema de 20, por ejemplo. Ese también es un sistema de los mayas que, recuerden, lo hablamos en el episodio intro de este podcast. Y yo creo que uno de mis intereses más adelante es entrar como a profundidad a pues entender un poco más el sistema vigesimal, pero no lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Bueno, otro pasaje clásico es el juicio ante la reina de corazones, porque el rey exige en este pasaje aplicar la regla 42. Y dice, la regla 42 habla acerca de que un sujeto mayor de 1 milla debe irse. Y Alicia pues responde con lógica. Ella dice, además, esa no es una regla general, se la acaba de inventar. Y bueno, me gusta mucho esa parte porque Carroll utiliza ingenio y humor para convertir un problema matemático. Por ejemplo, él está utilizando aquí el concepto de la regla en un diálogo pues muy memorable. Y estas escenas que están en el libro pues nos muestran cómo un relato pues puede utilizar, ¿no?, ideas abstractas de una manera pues un poco más amigables, ¿no? Haciendo la matemática un poco más cercana pues a la gente normal, común y corriente como tú y como yo. Y bueno, hoy en día educadores retoman este enfoque de Carroll integrando cuentos y juegos en clase. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de gamification o gamificación? Creo que se llama en español, así se le dice. Gamification contextualiza las matemáticas con historias atractivas. Es como explicar, por ejemplo, un blog educativo, por ejemplo, pero en gamification se adaptan contenidos con una narrativa relevante. Pues hay muchas apps, ¿no?, donde pues los niños pueden aprender los números a través de juegos y cosas así, pero no es como, no todas son como herramientas de aprendizaje, te hacen como sentir que estás aprendiendo, pero en realidad no. A veces no hay como a la antigüita realmente repasar y aprender, y pues como dirían ahí en México, el machetearle, ¿no? El aprender ahí, sentarte, resolver problemas, pero el gamification a veces te da un sentido como, oh, sí, estoy aprendiendo, pero están estas aplicaciones por ejemplo, no, o sea, y no digo que no estén funcionando. Por ejemplo, las apps de idiomas utilizan mucho este concepto de gamification, ¿no? A través de juegos, de ganar puntos, ¿no? Tú sientes como que vas avanzando de niveles y así, o sea, de eso habla el gamification. Pero bueno,
Esto más acercado a las matemáticas en la práctica, pues significa convertir ecuaciones en misiones, ¿no? O convertir cálculos en aventuras, que yo no creo que esté mal, está bien. Simplemente a veces, pues no puedes escapar realmente del trabajo duro, es a lo que voy. Y un ejemplo real es la aplicación del oráculo matemágico, por ejemplo. Y eso creo que es de la Fundación Telefónica de Perú. Esta aplicación pues sumerge a pues, un adulto, a una persona en un mundo mágico donde subir de nivel exige resolver retos numéricos, que está súper padrísimo. Y con cada suma o ecuación superada, el jugador pues puede ganar poderes y progresar en la historia. Esto es muy al estilo de Alicia, ¿no? Siguiendo la lógica del País de las Maravillas. Y estrategias didácticas como estas, basadas en narrativa, nos ayudan a realizar diferentes cosas. Una de las cosas que nos ayudan muchísimo, muchísimo y que a mí me encanta es que nos ayudan a contextualizar problemas como problemas en el campo de la historia. Por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque te ayuda a crear un escenario fantástico, ¿no? Un rescate, ¿te acuerdas de Mario Bros, por ejemplo? Tienes un rescate o una jungla numérica en un lugar donde estás jugando. Ay, no me acuerdo el nombre sí, es una app, ¿no? Donde también puedes meterte en una jungla numérica. O, por ejemplo, si has visto el solitario, que ya lo están cambiando, el solitario ya tiene diferentes formas que lo puedes jugar y ellos tratan de crear mundos, ¿no? Crear mundos donde las operaciones matemáticas sean parte de un trama, lo cual se me hace padrísimo. Y bueno, hablando de apps y de juegos narrativos, también, ¿qué hacemos las personas que pues tratamos de enseñar ciencia, ¿no? Pues es utilizar estas herramientas digitales, ¿no? En la que el progreso va a depender de resolver estos conceptos matemáticos en un relato, como ya lo comenté como en este app del oráculo matemágico. Y otra pues parte importante que utilizó mucho Lewis Carroll fueron las analogías y metáforas visuales, porque te pueden ayudar a ilustrar conceptos complejos con imágenes o relatos sencillos. Por ejemplo, explicar la división con la metáfora de repartir tesoros en aldeas o la probabilidad de cómo un laberinto con caminos se abre o se cierra. Eso es utilizar, ¿no?, estas analogías y metáforas visuales para poder explicar las matemáticas. Y bueno, también utilizar personajes, y yo creo que el humor es súper importante. Y Lewis Carroll hace esto súper bien al incorporar diferentes personajes como el sombrerero loco, el gato de Cheshire o otros héroes inventados, ¿no? En otros cuentos, ¿no? Donde existen ejercicios que generen sorpresa. Y como ya hablé, el humor y los diálogos absurdos como en Alicia, pues capturan la atención y nos ayudan a aliviar ese miedo a los números. Además de recursos específicos, también existen proyectos educativos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, creo que en España se llevó a cabo el Camino de Baldosas Amarillas, ¿no? Inspirado en El Mago de Oz, que fue un proyecto de gamification docente para primaria, donde ellos trataban de unificar materias como la lengua y las matemáticas mediante una narrativa conjunta, que a mí eso me encanta, ¿no? En este proyecto, los alumnos avanzaban por un camino mágico resolviendo problemas en diversas áreas y cada etapa incluía retos matemáticos ocultos en la historia. Y este tipo de experiencias demuestra cómo la narración puede cruzar disciplinas y conectar con la vida real de los niños. Esto es súper importante, súper, súper importante. Todo creo que es muy interdisciplinario y es importante. Yo creo que es muy importante el poder ofrecerle a los niños herramientas, ¿no? Yo creo que los niños en estas épocas tratamos de tenerlos sentados todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que los niños necesitan moverse, o sea, crearles, inventarles cuentos, ayudarles a explorar esa imaginación, y no solo a los niños, a nosotros también eso nos ayuda.
te ayuda a crear perspectivas diferentes, a crear conexiones más amplias y a algo muy importante, a crear esa mente crítica. Además de que te ayuda a incrementar tu intuición, no solo matemática, sino tu intuición acerca de la vida. Y bueno, cuando hablamos de la intuición, la ciencia respalda la efectividad de enseñar con cuentos. Las historias despiertan emociones positivas y crean mapas mentales que mejoran la memoria, como señala un artículo sobre neuroeducación. El cerebro humano busca patrones narrativos para almacenar información. ¿No te suena esto como cuando en el pasado utilizábamos cuentos para poder pasar información de una generación a otra? Está interesante, ¿no? Pero bueno, como lo comento, el cerebro humano realmente necesita estos patrones, ¿no? Para poder almacenar la información en nuestro cerebro. Y cuando la nueva información, por ejemplo, una fórmula de álgebra, se presenta en forma de relato, pues se ancla mejor en nuestra memoria. Además, el acto de seguir una historia activa nos ayuda a activar estos sistemas de recompensa. Nos ayuda también a hacer predicciones correctas en un cuento, ¿no? Y eso nos ayuda a liberar dopamina, lo que refuerza el aprendizaje. Y de hecho, estudios neurocientíficos han observado que escuchar una misma historia sincroniza la actividad cerebral de los oyentes, especialmente en áreas de orden superior. Y este modo narrativo de pensar, como lo llama el psicólogo Jerome Bruner, involucra esas regiones sensoriales y emocionales, haciendo que nuestra experiencia de aprendizaje sea mucho más vivida. En resumen, envolver un problema matemático en una trama no solo atrae la atención, sino que fija el concepto de la mente en el estudiante. Bueno, y hay otros ejemplos y programas inspirados en Carroll, porque en la práctica educativa actual vemos a muchos docentes y proyectos usando historias para enseñar matemáticas. Y ya mencioné unos, ya mencioné el oráculo matemágico y el camino de baldosas amarillas. Pero también existen iniciativas en América Latina y en el mundo. Bibliotecas que organizan teatros mágicos, clubes de cuento y de problemas o eventos de storytelling STEM. Un caso global es el proyecto educativo Dragon Box, que es una serie de apps gamificadas, de gamification, que narran aventuras gráficas para introducir conceptos de geometría y álgebra de forma intuitiva. O sea, ya no vamos a poder, tampoco vamos a dejar de leer a Baldor, se los recomiendo, en cuestión de álgebra. O sea, a mí me encanta. Yo un verano me la pasé resolviendo todos los problemas de Baldor, estuvo súper padrísimo. Pero bueno, en América Latina, organizaciones como Red STEM Latinoamérica y Fundación Siemens promueven metodologías creativas, incluyendo narrativa y juegos, para poder despertar ese interés en las matemáticas y en la ciencia. Y bueno, en las aulas, muchos profesores diseñan cuentos matemáticos. Por ejemplo, pueden convertir problemas de porcentaje en recetas de cocina, súper padrísimo, o estadísticas en historias de detectives. Estas prácticas mantienen vivo el legado de Carroll, demostrando que una buena historia puede ser, pues, la forma más efectiva de enseñar matemáticas. Ok, ahora sí, vamos a hablar acerca del legado de Alicia en el País de las Matemáticas y la cultura pop. Y esto es muy interesante porque a veces vemos como un cuento que muchos niños leen, pues termina inspirando a matemáticos, científicos, programadores y creadores de esta cultura pop, porque, pues, ¿quién hubiera dicho que una niña que se encoge y crece abriría puertas por generaciones? Entonces, bueno, para empezar, hablaremos de Alice, el programa educativo que toma el nombre de Carroll y lo transforma en una herramienta de enseñanza de computación. Y Alice es un entorno de programación 3D creado por la Universidad de Carnegie Mellon
que permite a estudiantes diseñar historias animadas y programar comportamientos de objetos en un espacio virtual, y lo pueden encontrar en alice.org. Y bueno, lo hermoso de Alice es que enseña lógica, estructuras de programación orientada a objetos, como por ejemplo el C++. Chicos, si van a ir a ingeniería, C++ es súper buenísimo, te ayuda muchísimo. Y bueno, también te ayuda, por ejemplo, esto que hacen ahí con el pensamiento algorítmico de forma visual e intuitiva, sin que pues el participante, que es un participante que pues es una persona que va iniciando, se pierda entre toda esta sintaxis, ¿no? que utilizan mucho en los códigos de programación. Don Slater, que es docente en el Carnegie Mellon, afirma que Alice pues captará la atención de los niños y los motivará a entender ideas clave de una forma intuitiva y atractiva. Y bueno, en este tipo de herramientas muestra una continuidad directa del legado de Carroll, porque tomar lo complejo y presentarlo de modo pues narrativo, creativo e inclusive juguetón es una de las formas que él utilizó en su cuento. Otro ejemplo en investigación universitaria es que se ha utilizado Alice 3 para reducir dificultades en cursos introductorios de programación. Y bueno, en concreto, muchos estudiantes principiantes han logrado progresar más rápido al interactuar con mundos virtuales narrativos que actúan como escenarios con contexto. Además, la obra Alicia ha sido también objeto de ensayos matemáticos modernos. Y un artículo universitario afirma que Alice Adventures in Wonderland fue concebido como una sátira matemática, digámoslo así, un ataque simbólico contra el exceso de abstracción en las matemáticas de la época. Y también si quieren ver más acerca de eso, pues pueden ver Alice Adventures in Wonderland, Carroll's Symbolic Attack. Y voy a dejar por ahí un link en la página de Substack con toda esta información de los links para que ustedes más adelante pues puedan acceder a estas referencias de manera directa. Bueno, incluso el famoso banquete del té infinito, si se acuerdan que hablamos de eso, pues ha sido interpretado como una crítica a los cuaterniones. Y en un artículo reciente se relacionaba el hecho de que Carroll pues dejaba fuera al cuarto invitado al tiempo con la estructura cuaterniónica de Hamilton, que son los 4 componentes que hablamos anteriormente. Y bueno, también hay otro, creo que es como un libro que habla acerca de Alice Without Quaternions. Entonces es otra referencia que podemos acceder. Pero en esta referencia vemos que en ese banquete la lógica matemática pues se convierte en ese loop eterno. Y lo podemos ver como una broma sofisticada escondida bajo el té, ¿no? Acerca del desconcierto. Y más que detrás del texto, vemos The Hidden Math Behind Alice in Wonderland, que es un documento educativo muy utilizado por profesores que analiza cómo Carroll incorpora conceptos de geometría no euclidiana, álgebra simbólica y teorías emergentes de ese tiempo en el que Carroll vivió. Y estos ejemplos pues nos muestran que Alicia no es solo un cuento, es un nodo de influencia matemática, literaria y pedagógica. Bueno, y además sigue encendiendo ideas en quienes exploran su universo, inclusive en este podcast. Algo también muy importante, ¿no? Va a ser el legado cultural. Existen también adaptaciones y puentes interdisciplinarios, y esto es lo que más me encanta, que la ciencia no es solo ciencia, sino la ciencia puede actuar como ese puente. Pero bueno, el impacto de Alicia va más allá de la academia. La cultura pop, por ejemplo, o la educación informal y los medios digitales han adoptado ese espíritu, como aquí mismo. Por ejemplo, la novela interactiva Inanimate Alice retoma el nombre, pero lo transforma en una narrativa digital multimodal, porque combina texto, sonido,
imágenes, minijuegos y participación del lector. Aunque no es directamente la Alicia de Carroll, su espíritu de mezclar narración y acción educativa pues lo hereda de ese enfoque. También si vemos otro, por ejemplo, se llama Journey into Geometries. Es un libro que incluye a Alice como guía de geometrías no euclidianas y representa un puente directo entre lo literario y los conceptos matemáticos formales. Y utilizando ese concepto es súper importante. Y en este texto Alice pues conversa con un matemático sobre geometría hiperbólica, proyectiva e inversiva. Y lo que me gusta es que pues está funcionando como narradora Alice y mediadora del conocimiento matemático, lo cual lo hace pues un poquito más diferente. A mí me gustó mucho ese. Incluso si seguimos como observando esta parte del pensamiento académico, Alicia pues sigue viajando. Un estudio reciente titulado Alice in Wonderland, Simple Tasks Showing Complete explora cómo áreas sencillas inspiradas en escenas de Alice pueden servir como pruebas de razonamiento lógico para modelos de inteligencia artificial. ¿Cómo la ven? Está súper interesante, ¿no? Para mí, o sea, es oro puro, es un legado matemático, el legado que dejó Carroll. Y aparte crea esas conexiones, ¿no? Entre cuento y ciencia. Y en el ámbito educativo latinoamericano, aunque no hallé pues un gran proyecto nacional que cite directamente a Alicia, yo creo que el uso de narrativas matemáticas, cuentos que obtengan problemas matemáticos o acertijos contextuales, pues son parte, ¿no?, del movimiento de pedagogía creativa en ciencias. Y muchas ferias de ciencia, clubs de matemática usan pues cuentos, usan enigmas y personas para motivar a los jóvenes, ¿no? Yo creo que el legado de Carroll está vivo en todas partes, aunque sea de forma discreta. Así que aunque hoy Alicia sigue siendo un puente entre creatividad y lógica, es un texto que nos invita a la interdisciplinariedad, si quisiéramos llamarlo de una manera, a ese puente interdisciplinario que desafía la separación entre la ciencia y el arte y nos demuestra que la lógica pues no está reñida con la maravilla. Y en cada adaptación, en cada herramienta educativa, en cada mundo narrativo que florece, Carroll nos ayuda a tejer esa herencia silenciosa, la de alguien que convirtió lo imposible en una lección de matemáticas, pero con estilo. Está súper padrísimo esto, chicos. A mí me encantó y les recomiendo, por favor, que se vayan a la página de Substack a ver todas estas referencias. Bueno, mis queridos atómicos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el país de las matemáticas, pero antes de cerrar este libro, respiremos y miremos atrás como alguien que despierta de un sueño lógico. ¿Qué aprendimos hoy? Que Alicia en el País de las Maravillas no es solamente un cuento infantil, es un laboratorio matemático disfrazado de fantasía. Que Lewis Carroll, ese matemático travieso, nos enseñó que la lógica también puede reírse de sí misma. Descubrimos geometrías imposibles, paradojas con sombreros y hasta raíces cuadradas que se comportan como gatos invisibles. Aprendimos que las historias pueden enseñar matemáticas, que lo absurdo puede ser razonable y que la curiosidad es el mejor algoritmo de todos. Porque las matemáticas, cuando se miran con humor, dejan de ser simples números y se vuelven aventuras. Y ahora te toca a ti, mi oyente curioso. ¿Podría la narración ser la clave para entender mejor la ciencia? ¿O podría la inteligencia artificial
o la física cuántica, estar jugando, sin saberlo, con las mismas paradojas que Carol imaginó hace más de 150 años. Y quiero escuchar tus ideas, tus comentarios, así que escríbeme, cuéntame qué piensas, qué historia te inspiró a amar la ciencia. Y no te olvides de buscarnos en Instagram como @atomics.podcast o me puedes encontrar a mí, tu host, de manera directa en Instagram como mujernuclear.real. En YouTube nos encuentras como atomics.podcast y nuestra página web www.atom-collab.com. Y si quieres seguir bajando por la madriguera del conejo, aquí te van algunas joyas que inspiraron este episodio. Tenemos a Alicia Anotada de Martin Gardner, el clásico que revela los acertijos y matemáticas ocultas de Carol. Tenemos a Gödel, Escher, Bach de Douglas Hofstadter, que es una obra maestra sobre lógica, arte e inteligencia artificial. Y El camino a la realidad de Roger Penrose, una exploración profunda de las leyes matemáticas del universo. Y claro, encontrarás la lista completa de referencias, artículos científicos y enlaces en las notas del episodio en nuestra página blog de Substack. Está en inglés, pero ahí puedes encontrar esa información, así que baja el app de Substack y agréganos, porque aprender también puede ser una historia infinita. Y bueno, mis Atomics, la curiosidad es el motor más poderoso que tenemos. Nos empuja a preguntar, a explorar y a no aceptar el mundo tal como nos lo presentan. Lewis Carroll lo sabía. La lógica y la imaginación no están opuestas. Más bien, son aliados secretos. Y si hay algo que quiero que recuerdes de este episodio es esto. Sigue siendo curioso, sigue haciendo preguntas y nunca temas pensar como Alicia, porque a veces lo imposible solo necesita una nueva forma de mirar hacia adelante. Gracias por acompañarme en este viaje tan absurdo de las matemáticas. Te lo agradezco de todo corazón y bueno, si disfrutaste este episodio, suscríbete. Deja una reseña y compártelo con otro explorador de ideas. Y prepárate para la próxima aventura en Atomics Podcast, que va a ser Beep Beep Código Morse, donde vamos a descifrar ese lenguaje oculto que cambió la historia de la comunicación. Así que hasta entonces, mis queridos atómicos, sigamos explorando, sigamos cuestionando y sobre todo, mantengamos nuestra curiosidad de manera maravillosa. No te olvides seguirme en redes, @atomics.podcast, @mujernuclear.real, YouTube atomics.podcast. Sígueme en las plataformas de Apple Podcast o Spotify. Y nos vemos pronto. Nos vemos, mis exploradores infinitos.